El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo a quienes están llegando a escuchar estas reflexiones que ya hemos cerrado todo el estudio del libro de Génesis, hemos iniciado el libro de Éxodo, ya vimos el capítulo 1 y hoy nos corresponde el capítulo 2. Y el capítulo 2 nos anuncia el nacimiento de un gran personaje. Un personaje que es supremamente importante para la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ese es su gran profeta, llegará a convertirse en su gran profeta y en el libertador, el hombre que es capaz de regresar a Egipto y poner la cara ante el faraón y reclamar la salida de su pueblo hebreo, de su pueblo judío, del pueblo de Israel que debe salir. Los descendientes de Jacob deben salir de la esclavitud de Egipto porque ellos son dueños de la tierra que les ha sido prometida, la tierra de Canaán, tierra que habían pisado ya todos sus antepasados y desde donde fue sacado Jacob para ir a vivir entonces como extraño en Egipto, y es tiempo de regresar. Es el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Abraham cuando le anunció que le daría a sus hijos y le anunció que estos hijos vendrían a ser esclavos, estarían por más de 400 años esclavos en Egipto, pero que luego saldrían y regresarían a la tierra prometida. Ahora nace Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió de dar luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso sobre un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque lo salvé de las aguas. Bueno, ese es el primer párrafo. Este contiene 2 párrafos. Y así se resume el nacimiento y la preservación de la vida de Moisés en esa infancia, en esa primera infancia, en esos primeros años. Y aquí lo que nosotros podemos notar son varias cosas interesantes. Primero, que la madre de Moisés y su padre logran burlar el decreto real acerca de que los niños, los varones, deben ser arrojados al río por parte de las parteras, y cualquiera que se diese cuenta que en la casa de un hebreo hubiese un niño lo podía tomar y lanzarlo al río Nilo. Y ellos logran burlar esto. Y por eso ahora Dios prepara un medio. Es que nosotros nos damos cuenta que Dios obra de maneras extraordinarias, o sea, lo sobrenatural de Dios y sus planes y propósitos se muestran de una manera tan natural en la historia que cuando nosotros leemos esos hechos que son narrados, pareciera que las cosas como que coincidieran y pudieran decirse: eso son muchas coincidencias, pero no se trata de coincidencias, se trata de que Dios tiene establecido planes y propósitos perfectamente que se van a cumplir en su momento oportuno. Porque cuando la madre decide despojarse del niño y colocarlo en esa arquilla y colocarlo a la orilla del río, y a su hermana para que lo vigile a la distancia, justamente es en ese tiempo y en ese momento cuando baja la hija del faraón a bañarse al río con sus doncellas, y luego les llama la atención la arquilla que está ahí, y la destapan y encuentran a un niño que está llorando. Y obviamente que los niños conmueven a cualquier persona, y sería pues una cuestión muy atroz que en ese momento la princesa, la hija del faraón, entonces ordenase que a ese niño lo tiraran al río. No, por el contrario,
Dios usa esa circunstancia para salvar legítimamente la vida de Moisés. Y en ese momento, lo que podemos entender nosotros es que Dios usó de manera providencial para prevalecer sobre el decreto de Faraón y para proteger la vida del guía por él escogido para salvar a los israelitas. Y cuando dice que ella lo tomó y lo prohijó, la posición de hijo concedía sin duda a Moisés sumos, especiales privilegios pertenecientes a la nobleza. Pero nada de esto persuadió a Moisés en renunciar a su origen nacional. Él estuvo creciendo al lado de su madre y ella le está enseñando todo lo que conoce de la ley de Dios, todo aquello que ha venido procediendo durante el tiempo. Recordemos, es que cuando nosotros estamos leyendo y pasamos de una página a la otra y de un capítulo a otro, nosotros nos imaginamos que eso es en el devenir de un día al otro. No, ahí pasan muchos años, mucho tiempo va pasando. Que tenemos que darnos cuenta es cómo suceden los acontecimientos en la medida que el tiempo va avanzando y las personas van creciendo, van madurando, van envejeciendo y van muriendo. De manera que ahora este primer párrafo nos está mostrando el nacimiento de Moisés, pero él no se va a quedar pequeño, eso va a crecer y van a pasar años. Y en ese trabajo él está en el ir y venir porque está en la casa con su madre, con la señora que lo dio a luz, y ella es la que lo cuida. Y lo interesante de todo esto es que es precisamente ahora la madre adoptiva, es decir, la princesa, que cuando habla de prodigar significa que lo adopta con él para ella, y que él va a tener ahora todos los privilegios del palacio, y que él va a tener de alguna manera, como pudiéramos decirlo nosotros, en este tema del derecho internacional y estas situaciones de nacionalidades, pues él va a tener ahora esa doble nacionalidad, la de origen de sus padres, por ser hebreos que proceden de otras tierras, y va a tener también la de Egipto, por cuanto ha nacido ahí, y ahora es precisamente la princesa, la hija del faraón, la que lo va a adoptar. Y ella paga para que todo este trabajo de capacitación, de crianza y de madurez que va a recibir pueda ser pago y lo pueda recibir la mamá. ¿No les parece a ustedes que hay algo como extraordinario y maravilloso? Que normalmente, pues las madres están obligadas a proveer el sustento para sus hijos, pero que a una madre le pague para que críe su hijo, para que ella lo haga con alegría y lo tenga con holgura y tenga todos los recursos suficientes para que este niño se críe de manera diferente a los demás y no le falte absolutamente nada. Eso es algo tremendamente poderoso. Entonces, en esta posición de hijo, concedía sin duda a Moisés unos especiales privilegios pertenecientes a la nobleza, pero nada de esto lo persuadió a él. Más bien, como se expone en el Nuevo Testamento, su madurez espiritual era tal que cuando llegó a la edad adulta, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 24. La educación formal en la corte en aquella época significaba que Moisés habría aprendido lectura, escritura, aritmética y quizás una más de las lenguas de Canaán. También debió tomar parte en los diversos deportes al aire libre, por ejemplo, tiro con arco y equitación, dos actividades favoritas de la corte de la 18ª dinastía. Y ya había crecido Moisés. La narración pasa por alto todos los detalles de la vida de Moisés como hijo adoptivo de una princesa antes del acontecimiento que llevó a su hija Madián. Por eso, ahora en el versículo, de los versículos 11 en adelante, nos vamos a dar cuenta de dos injusticias que suscitaron la indignación en Moisés, con diferentes consecuencias. Y una resultó en abandonar su hogar tras haber matado a un egipcio que golpeaba a un israelita. Y la otra resultó en encontrar un nuevo hogar, como un egipcio que dio ayuda a hijas de madianitas de Reuel y a obtener una esposa. Y sin duda alguna, Reuel y su familia descubrieron pronto que Moisés no era realmente de Egipto, porque no era egipcio, había algo más en él. Y cuando habla del verso 15 en adelante, que ya viene en el segundo párrafo, donde Moisés tiene que huir por causa de la muerte del egipcio, porque ahora es perseguido, y él tiene que huir, sale. Y aquí viene otra parte interesante que tenemos que darnos cuenta nosotros en estas historias y ver ese hilo conductor invisible a través del cual el Señor va mostrando planes y propósitos en la vida de los hombres. Y es que ahora este hombre preparado, que algunos dicen en arquitectura y tantas otras cosas, porque dirigió en la construcción de estas ciudades, todo lo demás, y es un hombre con un bagaje y un conocimiento muy alto, no es cualquier hombre del pueblo. Ahora tiene que huir y va a huir a la tierra de Madián.
y va a llegar a hacer un trabajo que es completamente abominable para los egipcios, que es el pastoreo de las ovejas. Pero llega a Madián y ya se encuentra con un señor llamado Jetro, y él atiende perfectamente. Moisés atiende los ganados de Jetro, y ahora este señor le va a entregar una de sus hijas para que forme su hogar, tenga sus hijos y empiece a prepararse ahora en esa tierra que para él era muy extraña hasta ese momento. Empiece a prepararse ahora para algo que viene, porque Dios necesita tratar el carácter de Moisés. Recordemos, está preparado, está formado, está capacitado, pero su carácter todavía no está tratado. Note cómo se levantó tan violentamente y mató al egipcio. De manera que quería decir que este hombre necesitaba ser tratado por Dios, como trató también a José, trató a Jacob y a cada uno de los hombres que tienen encuentro con Dios y que Dios tiene planes y propósitos con él. Tiene que permitir circunstancias y situaciones. De manera que el próximo capítulo nos va a advertir a nosotros ahora qué sucede después del tiempo. Recuerde que en cada capítulo, de manera condensada, muy corta, en los relatos muestran, pero pasaron años y años y años en esas labores, en esos quehaceres de lo que el hombre tiene que hacer, y entre tanto que todo esto va sucediendo, él va siendo transformado en su hombre interior y en su carácter y en su personalidad, y va adquiriendo ahora un tono diferente, va adquiriendo ahora un carácter para aquello que Dios lo necesita. De manera que hoy dejamos aquí nuestra reflexión, y mañana en el capítulo 3 nos vamos a dar cuenta cómo Dios, interesado en él, se va a revelar y le va a hacer un llamado. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias te damos en el día de hoy por el ejemplo de vida, por la forma como tú guardaste la vida de este hombre desde su nacimiento y lo estás preparando para ser un hombre importante, un caudillo, un hombre que va a liberar ahora al pueblo de la esclavitud de Egipto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.